Mm, mm, mm. Good evening, guys. Let me say hi to everyone that I see here. Thank you for coming on time. I'd like to say hi to Richard, to Orlando, to Lady, to Juan Sebastian, to Talia, to Gabriela, and to Yvonne. Thank you guys for coming on time. Let's check our syllabus, what we have for today and next week. So I guess you guys, no, 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 ¿dónde está? Vamos a ver. Ahí está. Okay, I guess you guys can see, algo pasa con mi cámara. Hmm. I guess, okay, ahí está. I guess you guys can see we have discussed on chemical reactors up until yesterday. So today, hopefully we'll finish our discussion on chemical reactors. And then by next Monday, we can start, or if we finish today, we can start a discussion on economic evaluation of chemical plants and then move on the rest of the week. So we could finish hopefully next week with the discussion on starting the discussion on economic analysis. And then after the holiday season, then continue with engineering economic analysis and finally profitability analysis on November the 9th. By then, we are only left with just 3 more classes until January, what is that, 18th. So that should be okay. So let's continue our discussion with chemical reactors and conclude that discussion. Very good. So here we are. Okay, let's minimize in here. Very good. So here we are. I guess you guys can see this. Let's put this in presentation mode. Good. So we started to discuss this topic of single reactions. We started the discussion on endothermic reactions. There we go. Endothermic reactions. And we did mention that if an endothermic reaction is reversible, then Le Chatelier's principle dictates that operation at a high temperature increases the maximum conversion. Also, operation at high temperature increases the rate of reaction, allowing reduction of reactor volume. We were studying this graph, which is a very interesting graph, where we saw that in a given endothermic reaction that operates adiabatically, we have a starting temperature. So as the equilibrium conversion increases, temperature decreases until we reach an equilibrium temperature. There we go. So as equilibrium conversion was increasing, eventually we will reach the equilibrium temperature at a given temperature, given equilibrium. The equilibrium temperature at a given conversion rate, I'm sorry, equilibrium conversion. Now, what could we do? And this was also discussed, what could be done to increase the conversion, the equilibrium conversion that we see here. And the author proposed this mechanism, that is having these endotherms, which will allow us to have a specific, let's say, equilibrium conversion, and then have this interstage heating. As you could see, this is the temperature axis, this is a conversion axis, so we could have this, let's say, we could have this reaction by stages. So after the first stage, we could have a heating interstage, and then proceed with the second stage, another heating interstage, and a third one. So that by the time we reach the third one, we'll be, very high up, and this could be the recommended multi-stage adiabatic reaction with intermediate heating in order to increase the equilibrium conversion right there. As we could see,
on every heating stage, we will have a higher equilibrium conversion. Now, for exothermic reactions, it says for single exothermic irreversible reactions, the temperature should be set as high as possible, consistent with materials of construction, catalyst life, and safety, in order to minimize reactor volume. For reversible exothermic reactions, the situation is more complex. Figure 6.5 shows the behavior of an exothermic reaction as a plot of equilibrium conversion against temperature. Again, the plot, which is this plot, by the way, you see that this plot is like the image of the other plot. On the other plot, we have an increasing curve. On this plot, we have a decreasing curve. You might remember that we have an increasing curve in an endothermic reaction when you plot equilibrium conversion versus temperature. And for an exothermic reaction, you have a decreasing curve when you plot the same thing, the same parameters, equilibrium conversion versus temperature. And it says in here, for reversible exothermic reaction situation, it's more complex. We already read that. Again, the plot can be obtained from values of the change in Gibbs free energy, standard conditions over a range of temperatures, and the equilibrium conversion calculated as discussed previously. If it is assumed that the reactor is operated adiabatically, and the mean molar heat capacity of the reactants and products is constant, then for a given starting temperature for the reaction T in, the temperature of the reaction mixture will be proportional to the reactor conversion for adiabatic operation. So we have a starting temperature. We see that for an exothermic reaction, if we operate this adiabatically, the equilibrium temperature will actually be higher than the starting temperature. So as the reaction proceeds, what will actually happen, so as the temperature increases, that is, what will happen is that the equilibrium conversion will actually decrease for an exothermic reaction. As the conversion increases, the temperature rises because of the reaction exotherm. If the reaction could proceed as far as equilibrium, then it would reach the equilibrium temperature T sub E, as we see in figure 6.5, which is this temperature. Figure 6.5b shows how equilibrium conversion can be increased by dividing the reaction into stages and cooling the reactants between stages. Like we have a similar situation that we have for endothermic reaction, but the curve is just the opposite. And here what we have is an increasing an initial temperature, that is. Then we have the exotherm, and we have an equilibrium conversion in that up until that stage, we have an equilibrium conversion. If we, it says in here interstage heating, is we heat this up, but rather, I think there's a mistake in here. It should actually say interstage cooling. If we cool this up, then we'll increase in here the equilibrium conversion, and then cool it again, and then increase the equilibrium conversion. Because if we increase the temperature, what will happen in an exothermic reaction is that the equilibrium conversion will fall. So what I think that's what it's proposing. Can be by dividing into stages and cooling the reactants between cooling, says. So what happens here, there is a mistake in here. This is 6.5b. The interstage heating is what should occur. Let's say interstage heating. There you go. Is what it would be recommended for endothermic reaction, this interstage heating. But for exothermic reactions, what we should actually have is interstage cooling in here. We should cool this down. You see the reduction in temperature according to this scale, temperature scale. Cool this down, then proceed adiabatically with this reaction exotherm. Then another stage, cool this down, then proceed adiabatically in another reaction exotherm. And see, by the time we finish with the third exotherm, we will be very high up, very close to a 100% conversion. So this is what would be recommended for an exothermic reaction. There you go. Cooling stages,
See, there is a mistake in here. It's cooling stages. Rather than adiabatic operation, the equilibrium conversion could also have been increased by operating the reactor non-adiabatically and removing heat as the reaction proceeds so as to maximize conversion within the constraints of feasible heat transfer, materials of construction, catalyst life, safety, and so on. Thus, if an exothermic reaction is reversible, then Le Chatelier's principle dictates that operation at low temperature increases maximum conversion. However, operation at low temperature decreases the rate of reaction, thereby increasing the reactor volume. Then ideally, when far from equilibrium, it is advantageous to use a high temperature to increase the rate of reaction. As equilibrium is approached, the temperature should be lower. You see there is a cooling stage there. As equilibrium is approached, the temperature, this is for an exothermic reaction, temperature should be lower to increase the maximum conversion. For reversible exothermic reactions, the ideal temperature is continuously decreasing as conversion increases. Now we have multiple reactions. The arguments presented for minimizing reactor volume for single reactions can be used for the primary reaction when dealing with multiple reactions. However, the goal at this stage of the design when dealing with multiple reactions is to maximize selectivity or reactor yield rather than to minimize volume for a given conversion. Consider equations 564 and 565 for parallel reactions, where we have a feed that is going into products and then a feed. The same feed is also forming byproducts. Then we have the reaction rate, the equilibrium, the reaction constants, the concentrations to the power of A1 and A2. And when doing a ratio of the second reaction to the first reaction, they will have K2 over K1, and we will have C to the power of A2 of the feed divided by C to the power of A1 of the feed. So it will be equivalent to have C to the power of A2 minus A1. Very good. Now we have a reaction in series. That is, we have first the feed going into products, and then those products going to form byproducts. So our reaction rate here will be different. The first reaction rate, this K will be the K of the reaction of the feed into product, while the second K, the second reaction rate, will be the reaction that describes the product going to byproducts. The rates of reaction for the primary and secondary reactions both change with temperature, since the reaction rate constants both increase with increasing temperature. The rate of change with temperature might be significantly different from the primary and secondary reactions. If K1 increases faster than K2, operate at high temperature, but beware of safety, catalyst life, and materials of construction constraints. If K2 operates faster or is faster than K1, operate at low temperature, but beware of capital costs, since low temperature, although increasing selectivity, also increases reactor size. Here, there is an economic trade-off between decreasing byproduct formation and increasing capital costs. Nos dice que al reducir la temperatura, claro, tenemos más selectividad. Reducir la temperatura habría más selectividad hacia el... si K1 se incrementa más rápido que K2, podemos trabajar a temperatura superior, temperaturas altas, pero si K2 incrementa más rápido que K1, tenemos que trabajar en temperaturas bajas. Pero al trabajar en temperaturas bajas significaría que el dimensionamiento del reactor, el reactor tendría que ser más grande. Entonces, hay como se dice, un balance, tiene que haber una especie de equilibrio entre reducir la producción de
subproductos o de, como dicen, byproducts, productos no deseados y incrementar el costo de fabricación de un reactor más grande, en este caso de aquí. Muy bien, tenemos un ejercicio. Este ejercicio es interesante porque justamente se revisa, se trata de modelar la manufactura, bueno, cómo sería la reacción que describiría apropiadamente la manufactura de acetato de bencilo a partir del cloruro de bencilo y acetato de sodio en una solución de sileno en presencia de trietilamina como catalizador. Entonces tenemos benzyl chloride, sodium acetate. Both of them are going to produce benzyl acetate and sodium chloride. So A plus B, C plus D. And it says example 5, 4. El capítulo que venimos revisando es el capítulo 6, Smith. Pero se menciona que en el capítulo 5, el ejemplo 5.4, capítulo anterior a este, se desarrolló un modelo cinético para una alimentación equimolar a una temperatura de 102, de tal modo que la, la relación de reacción, le dicen reaction rate a esto, que es K por la concentración de A, la concentración del reactivo A, era este. Es decir, una reacción de este orden, con Ka siendo 0.01306 dividido para hora. Esta vendría a ser la constante. Para esta reacción modelaba esta ecuación a 102 grados centígrados. Es básicamente lo que nos está diciendo, según lo que se encontró en el ejemplo 5.4. Ahora se va a tratar de repetir esto, pero a una temperatura mayor. Se lo va a tratar de repetir a 117. Nos dice, further experimental data are available at 117 Celsius. The measure mole percent benzyl chloride versus time in hours at 117 Celsius are given in table 6.7. Again, assume the volume of the reactor to be constant. Determine the activation energy for reaction. Y ese activation energy, vamos a ver si estamos aquí. Sí, 554. Nosotros habíamos revisado esto el día martes. Era una fórmula similar a la fórmula 639, si recuerdo. Este viene a ser el Activation Energy, que es E. En la fórmula 39 es delta H, y tal cual el resto de la fórmula es igual. Pero teníamos nosotros LND justamente así, K a 2 sobre K a 1, o sea, esta parte de la ecuación igual. Y delta H en lugar de E, que es el Activation Energy, como está descrito aquí. Entonces la ecuación 39 y la ecuación 56 son análogas, solo que acá está expresado en términos de la energía de activación y no en términos del cambio de entalpía. Entonces volvemos nosotros donde estábamos. Muy bien, nuestro ejercicio. Acá. Ok, ¿qué es lo que se solicita? El Activation Energy. Muy bien. Entonces voy a presentar como lo hizo el autor y luego presento la hoja de Excel donde lo llevamos a cabo. Vamos a ver si encuentro esta hoja de Excel. Ejercicio, reactores. Sí, eso lo vimos. Vamos a ver cómo tenemos esto. Eso lo tenemos. Ejercicios misceláneos 1, creo. Correcto, aquí estamos en el 6.3. Exacto, acá lo tenemos. Muy bien. Vamos entonces a las diapositivas. Exacto. Estamos en las diapositivas. Muy bien. Entonces, el autor lo que hizo fue tomar los datos y tratar de modelar, ya sea a una tasa de reacción 0, 1 y 2. eh, Trató de modelar esta ecuación, la que lo modelaba mejor. Entonces nos explica the same three kinetic models
Vamos a ver. Estos son los datos. Y nos dice, the same three kinetic models as example 5.4 can be subjected to the least square feet given by, aquí tenemos la diferencia de la concentración del reactivo A calculado menos el reactivo A experimental elevado al cuadrado, nos daba el residual al cuadrado, donde NaJ son las moles calculadas y para una medición de J, y NaJ experimental son las moles medidas experimentalmente de A para la medición J. La medición J quiere decir un determinado tiempo. Entonces, en un determinado tiempo que se hizo la medición, ¿cuál fue la concentración, ¿no? En este caso, la concentración del reactivo que se estaba consumiendo? Entonces, conforme avanzaban las horas, pues el reactivo se venía consumiendo, conforme la reacción procedía hacia la derecha, de reactivos a productos. Y eso lo midió con el residual que daba la tasa de reacción, potencia 0, 1 y 2, ¿no? Y se lo trata de reproducir, eso se lo hizo a 102 grados, se lo trata de reproducir a las 117, ver cómo se comporta la reacción. Entonces, estamos nosotros aquí, correcto. Nos dice así. Okay, as in example 5.4, one way this can be carried out is by setting up a function of R squared in the spreadsheet and then using the spreadsheet solver to minimize R squared by manipulating the value of K. Entonces, lo que estaba proponiendo es utilizar un guess value, lo que se dice un guess value, un valor estimado no calculado. Utilizar el solver y tratar de que el solver eh, utilice los datos que provee el ejercicio, que son estos datos a lo largo de este tiempo, que utilice estos datos y pueda producir un Ka, ya sea para una reacción de orden 0, 1 y 2, lo que nos dice aquí. Minimize R squared. The results are given in table 6.8. Lo que se puede ver aquí. Again, it is clear from table 6.8 that the best fit is given by a first order reaction model. Que viene a ser aquí. Y la razón es porque R al cuadrado, calculado, ¿no? El diferencial de el residuo al cuadrado entre la concentración viene a ser del reactivo calculado y experimental al cuadrado, calculated moles, no, número de moles, perdón, no concentración, número de moles del reactivo calculado y experimental al cuadrado, arroja un residual. Es decir, el que tenga el residual al cuadrado menor, ese vendría a ser el K y el orden de reacción más adecuado. Y este es el que nosotros obtuvimos. Nosotros no obtuvimos exactamente los datos, eh, pero tuvimos nuestros datos y sí concluimos en que era una reacción de primer orden con un valor de 0.0204. Entonces voy a mostrar cómo lo obtuvimos antes de proceder, ¿no? Cómo lo obtuvimos por lo menos en el Excel. Aquí lo tenemos, digamos, donde está nuestro Excel, lo compartimos. Entonces aquí tenemos esta reacción, los datos originales. Los datos originales están en porcentaje de mol y los tiempos pues que estaban en el ejercicio. Luego los datos calculados. ¿Cómo los calculamos? Bueno, esa fórmula partió de la línea de tendencia. Aquí tenemos un R cuadrado punto 986 con esos datos. Entonces se los graficó, se agregó una línea de tendencia que usted la puede ver ahí y se hizo un fitting, es decir, tratamos de ajustar a, a esa recta, tratamos de ajustar los datos, pues sí, los datos calculados de ayer, o los datos del porcentaje número de moles calculados y son los que se encuentran aquí en azul. Los que están en verde son los datos originales, los que están en azul son los datos calculados en base a este paso, ¿no? Para hacer el fitting. El residual al cuadrado no es nada más que tomar, y usted puede ver D7, que es el valor calculado, número de moles del reactivo A, menos eh, C7, la concentración
la concentración a la hora cero en el reactivo A, y luego elevando esto al cuadrado dividido para 100. Entonces obtuvimos estos valores residuales al cuadrado. Y donde aquí tenemos la suma de todos estos residuales, que es 0.2457. Esto es para el orden cero, que se comporta así. Y esto es la fórmula que está aquí. Menos 1.5612x más 98.045. Esa es la fórmula que está según el ajuste que vi, observé en el Excel. Para datos experimentales, la producción de bencila 117 en orden 1. Una reacción de orden 1 tendría, estos son los datos originales, divididos para 100, que son estos de aquí. Dividiendo esto para 100 tendríamos esto. Perdón. Ahora teniendo el logaritmo natural del número de moles de A inicial dividido para el número de moles de A en un tiempo dado, nos darían los datos experimentales. Usted puede observar aquí que hemos tomado el logaritmo natural del número de moles a un tiempo dado dividido para el número de moles original que está aquí con el signo de dólar. Dólar C, dólar 26, que es esto. Y arroja este resultado. Y así se hizo para todos los demás. En el lado del cálculo, una vez que se ajustó la curva, se graficó los datos reflejados aquí son LN, el número de moles original de A, para el número de moles de A a una determinado tiempo. Y Y, esta es la ecuación de Y, de tal modo que con este tiempo podíamos calcular eh, justamente en el valor del eje de la Y, que es Ln, logaritmo natural del número de moles originales sobre el número de moles a un tiempo determinado. Y se calcularon, como usted puede ver, los valores en azul, que son muy cercanos a los valores en verde. Todos estos son muy cercanos. Entonces luego se tomó el residual al cuadrado, que no era más, como usted puede ver, el uno menos el otro a la misma hora, el valor calculado menos el valor pues experimental al cuadrado por 100, y se obtuvo pues el residual que usted puede ver aquí. Y finalmente se, se sumaron todos, ¿no? Se sumaron todos abajo, que es lo que usted puede ver, la suma de los residuos al cuadrado de todas las horas, desde la hora cero hasta la hora 27:20. Para una reacción de primer orden, entonces hicimos la reacción de cero orden, luego la reacción de primer orden y finalmente la reacción de segundo orden, ¿no? Y este es el valor eh, mínimos cuadrados, viene a ser, ¿no? O residual al cuadrado mínimo. Entonces, de segundo orden, la ecuación sería, claro, cuadrática. Tenemos un pequeño polinomio ahí. Entonces, esos son los datos originales. Uno sobre el número de moles. Tenemos ahí para la parte experimental, para la parte calculada, y luego, una vez graficado, lo colocamos en un polinomio, el segundo orden, y luego procedemos a hacer el cálculo a una determinada hora. Y mire usted los resultados calculados para esta tasa de reacción de segundo orden, que son muy parecidos a los experimentales. Los experimentales ajustados a una reacción de segundo orden. Muy bien, entonces, los residuales al cuadrado no es nada más que el valor calculado menos el valor experimental, así con los demás. Sumando, da 0.2852, sumando todos los residuales. Entonces, después lo que se hizo justamente una comparación, donde se tomó ah, la tasa de reacción, la constante, perdón, la constante o el valor K, digamos así, de la reacción de orden cero, de la reacción de orden 1, de la reacción de orden 2 y sus respectivos residuos, valores residuales
de estas diferencias, calculado menos experimental al cuadrado, y la suma de estas valores R cuadrado para todas las horas, se la colocó justamente al lado de la reacción correspondiente. Y aún así, a pesar que estos valores no son iguales, ah, el valor del autor es como 0.07 o 7% o algo así. Este está un poco más alto. Sin embargo, sigue siendo la constante aquí, K, es bastante similar al 0.0204. Y el valor residual al cuadrado sigue siendo el menor de todos. Entonces, de todos modos, la reacción de primer orden sería, como lo podemos ver acá, la más recomendada de todos los demás modelos. Entonces, el modelo que describiría mejor los datos que están aquí, estos datos experimentales, sería a través de una reacción de primer orden con esta constante K de 0.0204. Y es lo que vemos, perdón, en las diapositivas, justamente se observa esto como conclusión. Como conclusión vemos, esto son la conclusión del autor, perdón, aquí está. Esta es la conclusión del autor. Él concluyó que con el residual al cuadrado de 786, como les dije, más o menos la mitad de esto, multiplicado por 100, ¿no? Entonces, obtuvo también un K de 0.02034 y el K que nos dio a nosotros de 0.0204, es bastante cercano. Y el residual, pues el residual nos dio otro valor. Sigue siendo de todos modos menor que los demás. Entonces, efectivamente, sería la reacción de primer orden la más adecuada para ajustar los valores que describen esos datos experimentales. Muy bien. Ahora nos dice, results of the least square fit for the three kinetic models at 102 Celsius. Estos son los resultados. Quiere decir que en el ejercicio 5.4 se obtuvieron estos resultados que vemos en la tabla 5.6 al tratar de ajustar los datos experimentales a 102 grados centígrados. Entonces se dieron un conjunto de resultados diferentes. Y de todos modos, la reacción de primer orden fue la más adecuada para ese modelo, para ajustar ese modelo de esos datos experimentales. Entonces habría para 102 grados un Ka y habría para 117 grados, que vemos aquí, otro K, aquí está el otro K. Muy bien. Entonces, en esta ecuación 56, como decía, análoga a la ecuación 39, tendríamos los diferentes Ks. El K2, la constante de reacción a 117, según el autor es 0.02034, mire que nos dio 0.024, bastante parecido. Entonces, K2 o Ka2 sería 0.02034, que sería este valor de aquí, si tomamos esta parte de la ecuación, ¿no? Y K1 sería 0.01306, que es lo que observamos aquí. Eso sería igual a E o delta H, ¿no? Serían las mismas unidades para la constante del gas ideal, 1 sobre T1, la temperatura de referencia, 375. ¿Por qué 375? Si restamos 375 de 273,15 o de 273 nos da 102, que fue la temperatura sobre la cual pues, se basaron los primeros datos. Y luego 390 porque 390 menos 273 nos da 117 centígrados. Entonces la temperatura de la misma reacción, estado de referencia fue 102 grados centígrados y la temperatura a una temperatura diferente a la temperatura original, la temperatura de reacción o de referencia fue 117, entonces nos dio 390. Y así se pueden con los datos de K, con los datos de temperatura, obtener como usted ve, las unidades son kilojoules por kilomol, las mismas unidades delta H, y esta es la energía de activación. La energía de activación de esta reacción es 117. Now, consider the effect of pressure, en la segunda parte, donde vamos a considerar cómo influencia la presión en la conversión en equilibrio de una reacción. For reversible reactions, pressure can have a significant effect on the equilibrium conversion, even though the equilibrium constant is only a function of temperature and not a function of pressure. The equilibrium conversion can still be influenced through changing the activities or the fugacities of the reactants and products. Consider again the ammonia synthesis example from examples 6.1 and 6.2. O tenemos el ejemplo 4.
Following example 6.2, the reactor temperature will be set to 700 K. Examine the effect of increasing the reactor pressure by calculating the equilibrium conversion of hydrogen at 1 bar, 10 bars, 100 bars, and 300 bars. Assume initially ideal gas behavior. Entonces nos piden que, basado en los resultados del ejercicio 6.2, que fue para varias temperaturas, ustedes recordarán 300, 400, 500, 600, 700, ¿no? Kelvins. Que basado en esos resultados, ahora nos fijemos, usemos como línea base los resultados de 700 Kelvin y 1 bar, y luego mantengamos constante la temperatura y aumentemos la presión a 10 bares, a 100 bares y a 300 bares, y observemos cómo influencia la conversión de equilibrio, manteniendo constante la temperatura y aumentando la presión. El primer caso, en el 6.2, mantuvimos constante la presión a un bar y aumentamos la temperatura de 300 a 700 Kelvin. Entonces va a ser interesante cómo se comporta ahora. Nos dice, entonces voy a presentar los datos del autor y lo vemos en Excel. Siempre es bueno verlo en Excel porque ustedes en un momento lo pueden reproducir y no hay nada mejor cuando uno mismo echa mano en el asunto y lo logra comprender, ¿no? Así. Ok, from equation 626 and 627 tenemos la constante de reacción en términos de fracciones molares en el gas, en la fase gaseosa, por la presión del sistema a la potencia delta M. Como es una ecuación que está produciendo amonia, yo creo que es 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno producen 2 moles de amoníaco, pero no es amonio, es un amoníaco. Entonces, 2 moles de producto menos 4 moles de reactivos es menos 2. Por eso tenemos la presión a la potencia a la menos 2. Note again that Ka is dimensionless and depends on the specification of the number of moles in the stoichiometric equation. Mire que hace referencia al número de moles estoquiométricas. From example 6.2 at 700 K, este valor, y lo vamos a ver más adelante en el Excel, el que se obtuvo del ejemplo 2 a 1 bar y 700 Kelvin. Como es nuestra línea base, vamos a tomar el mismo CAG del resultado del ejemplo 6.2. Este es el resultado que nosotros obtuvimos del Excel y se los voy a mostrar en unos minutos. Y es bueno compararnos, no siempre nuestros datos son exactos a los del autor, pero felizmente en este caso fueron, digamos, bastante similares. Ahora bien, y me disculpo si estoy hablando, me fui de largo hablando en español, ¿no? Porque sí me han hecho énfasis en la autoridad de la universidad, la autoridad de la facultad, ¿no? Que debo esta clase hablar en inglés antes. Entonces, hoy me tengo que volver al inglés porque no quiero que me pesquen las autoridades hablando en español en la clase de diseño que tengo que hablar en inglés. Okay. So, we have our, you guys might remember this is the equilibrium expression that it actually came from example 6.1 and then we carried that on to 6.2. But now the difference is that P, we have this expression, actually P is, let me see if we have it here. Yes, P is in the denominator squared. So since P is to the power of -2, we can put this P in the denominator squared. Otherwise, it will be in the numerator as minus -2. So this is the value that we saw here, let's say, for 700 kelvins and 1 bar. Okay. So that is the value of Ka. So when P is equal to 1 bar, then we only need to solve for X in a solver and then obtain the equilibrium conversion. And then the same would need to be done because it's the same temperature, so Ka will be constant. What will change is the pressure right there. So for the first case, we'll have P to the power of -2. I'm sorry, 1 to the power of -2, that will be 1, and it will not affect the equilibrium conversion, will be the same conversion as in example 6.2 for 700 K. But then we will have 10 bar, the case for 10 bars, it will be 1/10 squared. So it's like dividing everything here by 100. And then trying to obtain a value so that the operation, this ratio, will come out to be the same value as the value that we have here on the left side of the equation. The same should be repeated with 100 and 300. So these are the results from the author, and these are the results we obtained from Excel. It says it is clear that a very significant improvement in the equilibrium conversion for this reaction can be achieved
to an increase in pressure. Vamos a compartir esto en el Excel y vamos a ver dónde lo tenemos. Creo que lo tenemos acá. Aquí compartamos esto. Esta de acá. Ok. Aquí se puede observar. Muy bien. 8.836, como usted verá. Dicho sea de paso que es este valor a 700 Kelvin. Aquí está 700 Kelvin. Tuvimos esa conversión bien cercana a cero cuando ah, lo hicimos, estábamos operando a un bar. Eh, Aquí usted puede ver, bueno, el valor 0.96607, que fue el valor exacto que nosotros obtuvimos de tal modo que el lado derecho y izquierdo de la ecuación se igualaron. Y ya pues acortando un poco, ¿no? El número de cifras significativas, pues nos quedaban estos valores. Correcto. O sea, de aquí se redujo un poco el número de cifras significativas y se obtuvo ese número de básicamente la corrección de equilibrio. Entonces obtuvimos el valor de 700, que usted lo ve aquí constante, con el K constante y lo que se varió es la presión. Y mire usted cómo varía la concentración de equilibrio, cómo aumenta con el aumento de presión. De tal modo que el lado derecho de la ecuación, que es la expresión de equilibrio, dividido para la presión al cuadrado, numerador para el denominador, como usted ve, n sobre d, numerador sobre denominador, nos da exactamente el valor de la constante de equilibrio a 700 Kelvin. Y haciendo el gráfico, podemos ver esta línea de tendencia, que es un polinomio cuadrático. Miren la línea de tendencia .9994, es bastante precisa, ¿no? ¿Qué es lo que expresa esta conversión de equilibrio? Cómo la conversión incrementa con el aumento de este es X, la conversión, y el otro es con el aumento de presión. Presión en el eje de las X y conversión de equilibrio en el eje de las Y. Así fue como se obtuvo este caso. Muy bien, avancemos para continuar y esperadamente terminar. It should again be noted that ideal gas behavior has been assumed. Carrying out the calculations for real gas behavior using the equation of state and including K phi, K phi, could change the results significantly, especially at higher pressures, as will now be investigated. Ustedes recordarán la termodinámica 2, particularmente las ecuaciones de estado que son Suave, Redlich-Kwong y Penck-Robinson, ¿no? Cuando ya el comportamiento está bastante alejado de la idealidad, es decir, bajas presiones, cuando estamos hablando de presiones altas, entonces hay que considerar el coeficiente de fugacidad, que es el phi, se le dice phi en inglés, el coeficiente de fugacidad, que justamente estas ecuaciones de estado Penck-Robinson y también Schwarzschild-Kwong son las que ayudan a calcular. Dice, repeat the calculations from example 6.4, taking into account vapor phase non-ideality. Fugacity coefficients can be calculated from the Penck-Robinson equation of state. Estos datos fueron obtenidos de Pauling, Prausnitz y O'Connor. The ideal gas equilibrium constants can be corrected when the real gas behavior when multiplying the ideal gas constant by K phi, as identified in equation 623, which for this problem would be this. Entonces tendríamos ya las expresiones en términos de phi, es decir, la constante viene a ser phi, o en otras palabras, la constante coeficiente de fugacidad de amoníaco, de hidrógeno y de nitrógeno. Entonces, esta relación expresada en la expresión de equilibrio nos daría el K phi. The fugacity coefficients can be calculated from the Penck-Robinson equation of state. The values of phi are functions of temperature, pressure, and composition, and the calculations are complex. Si ustedes recordarán de termodinámica 2, esto realmente se lo hace en Excel, porque llega a ser complejo, hay muchas ecuaciones, hay que calcular C sub I, ustedes no sé si ustedes hablan del libro de Temis Matsoukas, se hace ejercicio de esto, entonces hay que calcular C sub I, A', B', A, I, o A sub I, B sub I, pequeñas y luego A y B. Bueno, hay que calcular varias variables para poder obtener logaritmo natural de phi y luego pues el exponente de eso nos da el valor de phi a partir de cualquiera de esas dos ecuaciones de estado, ¿no? Es un poco complicado.
Interaction parameters between components are here assumed to be zero. The results showing the effect of non-ideality are given in table 6.9. It can be seen that in table 6.9 that as pressure increases, non-ideal behavior changes the equilibrium conversion. Entonces lo que nos dice es que estos resultados que tenemos aquí ya fueron estimados por estos autores, Pauling, Prausnitz y O'Connor, entonces no los vamos a estimar nosotros, como les dije, probablemente involucran varias ecuaciones y pues el tiempo no nos permitiría. Pero sí nos arroja una idea de lo que está ocurriendo. Vemos cómo sería la conversión asumiendo que está gobernando la ley del gas ideal a un bar, ¿no? En ambos casos, pues no habría diferencia. En el caso de los 10 bares, pues no hay una diferencia apreciable. Vemos que el K phi empieza a tener un valor diferente de 1, pero no es tan significativo. A 100 bares, vemos que, bueno, se empieza a manifestar una diferencia y K phi también tiene una diferencia, pero tampoco es tan significativo. Apenas un 3% de diferencia en 100 bares. Pero a 300 bares ya hay una cierta diferencia que representa un 7%, y ya es algo importante. Y ve usted que como K phi va cayendo conforme incrementa la presión, ¿no? Esto es meramente, lo hemos tomado directamente como lo expresa el autor Smith, que Smith a su vez pues toma de Pauling, Prausnitz y O'Connor. Note that like Ka, K phi or K phi also depends on the specification of the number of moles in the stoichiometric equation. For example, if the stoichiometric equation is written in this form, then K phi prime would be this, so that K phi prime is equal to square root of K phi. Si se expresa la ecuación para producir amoníaco de este modo fraccionario, pues la presión de equilibrio también para el coeficiente de fugacidad también se va a expresar consistente con la ecuación estoquiométrica principal, ¿no? Va a ser modificada. Finalmente tenemos esto de selection of reactor pressure for vapor phase reversible reaction depends on whether there is a decrease or an increase in the number of moles. The value of N in equation 625, esta es la ecuación 625 y es delta N, se está refiriéndose a N, dictates whether the equilibrium conversion will increase or decrease with increasing pressure. If N is negative, es decir, si este valor acá es negativo, the equilibrium conversion will increase with increasing pressure. If N is positive, it will decrease. The choice of pressure must also take account of whether the system involves multiple reactions. Increasing the pressure in vapor phase reaction increases the rate of reaction and hence decreases reactor volume, both by decreasing the residence time required for a given reactor conversion and increasing the vapor density. In general, pressure has little effect on the rate of liquid phase reaction. Entonces, lo que hemos visto es principalmente el efecto del incremento de presión en la conversión de equilibrio para reacciones gaseosas. Entonces, nos especifica acá la autoría, es verdad que en reacciones líquidas no va a tener básicamente ningún efecto. Vemos aquí single reactions, decrease in number of moles. A decrease in the number of moles for vapor phase reaction decreases the volume as reactants are converted to products. For a fixed reactor volume, this means a decrease in pressure as reactants are converted to products. Increasing the reactor pressure increases the equilibrium conversion. Increasing the pressure increases the rate of reaction and also reduces the reactor volume. Y todo lo que produce el incrementar la presión en una reacción, como menciona aquí, gaseosa, ¿no? Ahora tenemos B, increase in number of moles. An increase in the number of moles for vapor phase reactions increases the volume as reactants are converted to products. The Chatelain's principle dictates that a decrease in reactor pressure increases equilibrium conversion. However, operation at low pressures decreases the rate of reaction in the vapor phase reaction and increases the reactor volume. Esa es la contraparte de tener operando, porque se está refiriendo a una reacción exotérmica como el caso de la amoníaco, ¿no? Operando a temperaturas bajas, porque una reacción exotérmica usted incrementa la temperatura y se cae la conversión. Entonces, al operar a una temperatura baja tiene una mejor conversión.
pero operar a una temperatura baja requiere un dimensionamiento, es decir, un volumen mayor del reactor. Multiple reactions producing byproducts, the arguments presented for the effect of pressure on single vapor phase reactions can be used for the primary reaction when dealing with multiple reactions. Again, selectivity and reactor yield are likely to be more important than reactor volume for a given reactor, given conversion. There is a significant difference between the effect of pressure on the primary and secondary reactions. The pressure should be chosen to reduce as much as possible the rate of the secondary reactions relative to the primary reactions. For liquid phase reactions, the effect of pressure on the selectivity of reactor volume is less pronounced, and the pressure is likely to be chosen to prevent vaporization of the products, to allow vaporization of liquid to condense and reflux back to reactor, to allow vaporization of one of the components in the reversible reaction to increase conversion, and to allow vaporization to feed distillation directly in order to combine reactions with separation. Es decir, el incremento de presión en una reacción líquida no es para mejorar la conversión de equilibrio, sino que tiene otros usos, entre los cuales es para prevenir si tenemos una reacción líquida a una temperatura muy alta, no se pueden volatilizar los reactivos. Al incrementar la presión, usted evita que se volatilicen, y es una de las razones por las cuales se incrementa la presión en una reacción líquida. No porque incremente el equilibrio, eso es lo que nos dice el autor. Y finalmente, concentración, son unas pocas diapositivas aquí. It is often desirable to have excess of one of the reactants when there is more than one. At times, it is desirable to feed the reactor with an inert material to partially separate the product during the reaction before allowing the reaction to continue. Likewise, there could be a need to recycle undesirable byproducts to the reactor. We'll explore one of the cases mentioned above. Aquí tengo que corregir esto. Single irreversible reactions. The excess, discúlpenme los perros de mi vecino, a veces se ponen de acuerdo todos juntos. The excess of one of the components could force the other component towards complete conversion. We could consider the reaction between ethylene and chlorine to form dichloroethylene as follows. This is irreversible reaction, single irreversible reaction. In this case, the excess ethylene is used to ensure that complete conversion of chlorine has taken place, which in turn would eliminate the need to separate it downstream. For a single irreversible reaction, the selection of the excess reactant will be with the intention to eliminate the chemical component or other reactant, which will be more difficult to separate by a downstream separation system. In addition, and for the safety standpoint, if one of the reactants is more hazardous, its elimination would have an additional advantage. Single reversible reactions, in reversible reactions, the maximum conversion is indeed limited by the equilibrium conversion. So that reaction conditions are usually chosen so as to increase the equilibrium conversion. Feed ratio, yo creo que ahí tenemos un ejercicio pequeño y terminamos. If we feed an excess of one of the reactants into a system in equilibrium, the effect will shift the equilibrium to decrease the concentration of the feed. That is, the excess in one of the feed components could be used to increase the equilibrium conversion. Let's consider the following example. Ethyl acetate can be produced by the esterification of acetic acid with ethanol in the presence of a catalyst such as sulfuric acid or an ion exchange resin according to the reaction. So we have acetic acid, ethanol to produce ethyl acetate, and water. Laboratory studies have been carried out to provide design data on the conversion. Stoichiometric mixture of 60 grams of acetic acid, 45 grams of ethanol was reacted and held at constant temperature until equilibrium was achieved. The reaction products were analyzed and found to contain 62 grams of ethyl acetate. Calculate the equilibrium conversion of acetic acid. Estimate the effect of using a 50% and 100% excess of ethanol. Assume the liquid mixture to be ideal and the molar masses of acetic acid and ethyl acetate to be 60 kilograms per kilomole and 88 kilograms per kilomole, respectively. Okay, so for part A, moles of acetic acid in reaction mixture
is 60 over 60 grams per mole is 1 mole. Moles of ethyl acetate is 6362 by 88 grams per mole is 0.723. Equilibrium conversion of acetic acid is 0.723. Let R for part B. So for part A, it says calculate equilibrium conversion of acetic acid. In part B, estimate the effect of using 50 and 100% excess ethanol. So for part B, let R be the molar ratio of ethanol to acetic acid. Table 6, 10% the moles initially, and at equilibrium and the mole fractions. So we see that now what is being considered here is parameter R, which mentioned is a molar ratio of ethanol to acetic acid. This is a molar ratio. So the moles at equilibrium will be expressed in this second line, and the mole fractions at equilibrium in this third line. So if we have the products, we have these products, these times these over reactants, these times these in an equilibrium expression. If we look like this and reducing this, it will finally take this form. So for the stoichiometric mixture, when R is equal to 1, there is 1 mole of 1 mole of acetic acid and 1 mole of ethanol. When it's a 1-to-1, X is 0.723 from the measurements that came from the lab. That means 0.723 squared, 1 minus 0.723, 1 minus 0.723 again, because this is 1, so that would be squared, is 6.813. In the case of excess ethanol, we keep that constant, and we just modify the ratio, R. And so R now is 1.5 and 2, and solve for X by trial and error using a solver, and the results are shown in table 611. We'll show that in a minute. So you see that when the ratio is 1-to-1, acetic acid, ethanol, X is 0.723 as we saw. When we increase, it says here feed ratio, let me go back again. Ethanol to acetic acid, we increase the molar ratio of ethanol to acetic acid, we increase the conversion. When we double the ratio of ethanol to acetic acid, we have a very high conversion. And it says in here, it's clearly seen that increasing the excess of ethanol increases the conversion of acetic acid to ethyl acetate. And we also see, this is what Excel, no voy a poner el Excel ahora porque ya estamos por terminar, pero lo que hicimos es mantener la conversión, como nos indicaba aquí, 6.813, que fue la conversión cuando R era 1, y se lo resolvió así como usted lo observa, con el solver del Excel o con este guess value, usando un guess value, hasta que este lado de la ecuación equiparaba a este otro lado de la ecuación. Y luego el valor de la constante se lo mantuvo, como usted podrá ver, y lo que se cambió es esta relación en esta ecuación. Y así se obtuvo que efectivamente X a nosotros nos subió 0.723, 0.842 y 0.894. Básicamente así. Lo pusimos con 4 cifras para comprobar que efectivamente nos dio. Un ejercicio simpático, interesante para comprobarlo. Entonces, gracias jóvenes por su paciencia. Hemos visto, pues, hemos terminado con la discusión de lo que son reactores. Yo sé que con el Excel y los diferentes casos puede ser se puede volver un poco quizá tedioso, pero ustedes en sus simulaciones de Aspen Plus, si tienen un reactor, quizá hayan tenido que incrementar la temperatura, reducir la temperatura, incrementar la presión, si tienen una reacción gaseosa en particular, ¿no? Y les va a arrojar una conversión diferente si están buscando mejorar la conversión. Se ocurre que tenga una reacción gaseosa, ¿no? La verdad no lo sé, pero de todos modos esto se enseña semestre a semestre, pero hay veces que los grupos tienen proyectos diferentes. Por lo demás, jóvenes, que les deseo un excelente fin de semana y nos vemos Dios mediante el próximo martes para nuestra última semana antes del receso. Y por lo demás, les deseo pues una excelente noche, una excelente semana. Nos vemos pues Dios mediante el próximo martes. No se olviden que tenemos tarea, hay que leer el artículo. El artículo es interesante y tiene que ver justamente con combustionar la biomasa, que es algo similar a lo que ustedes están haciendo, y simularla en el Aspen Plus. Ojalá sea de utilidad para ustedes. Jóvenes, por lo demás, muchas gracias. No quiero quitar más de su tiempo. Que tengan una excelente noche. Que la pasen muy bien. Gracias, Mr.
Okay. Gracias, profe.